Entre sanaciones, exorcismos y milagros, los movimientos carismáticos están transformando el panorama de la religión global. En esta edición de Efecto Naim, le revelamos cómo esta rama del cristianismo ha logrado atraer a 500 millones de feligreses alrededor del mundo. Además, un respetado analista nos cuenta cómo la paranoia y las teorías conspirativas están moldeando la política global. Y le traemos insólitos casos de animales que obtuvieron más votos que sus contrincantes humanos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha oído hablar del pentecostalismo. Se trata de una rama del cristianismo que recoge variados grupos e iglesias independientes alrededor del mundo y se ha dado a conocer por la intensidad de sus celebraciones y por lo rápido de su crecimiento. A veces en estas ceremonias ocurren curaciones milagrosas, que la gente cree que son milagros, o aparecen personas que de momento empiezan a hablar en lenguas, en un lenguaje extraño. Según los creyentes, estos fenómenos son resultado de la presencia y la acción directa de Dios. Los pentecostales y otros grupos religiosos similares a los que llaman carismáticos se están multiplicando en todas partes. De hecho, es el movimiento religioso que más rápido está creciendo en el mundo. Según cifras del Centro Pulitzer, hoy representa una cuarta parte de los 2.000 millones de cristianos en el mundo. Piense que en 1980, hace menos de 40 años, solo representaban un 6%. ¿Pero por qué? ¿Por qué crecen tan rápido? ¿Qué encuentran los fieles que allí en esta iglesia que no encuentran en otras? Y en regiones como América Latina, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo crecen tanto? ¿Y cómo están cambiando el panorama de la religión alrededor del mundo? En el siguiente reportaje cubrimos estos interesantes temas, este fenómeno mundial. Miren. Esta es la brasileña Alani Santos, también conocida como la Pequeña Misionera. Tiene apenas 12 años, pero miles de personas acuden a la iglesia pentecostal de su padre, a las afueras de Río de Janeiro, con la esperanza de ser sanados por ella. Y es que Alani alega ser un vehículo de Dios en la tierra, capaz de canalizar el poder del Supremo para sanar desde un dolor de espalda hasta el VIH. Entre sanaciones, exorcismos y cánticos eufóricos, miles de iglesias como estas atraen a 500 millones de feligreses en todo el mundo. Son parte de un movimiento que se originó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero hoy, regiones como África, Asia y América Latina lo han adoptado como propio y están liderando su expansión global. Hablamos al respecto con Andrew Chestnut, director de estudios católicos de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. El mensaje fundamental es que si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él puede transformar tu vida. Y pues la gran mayoría de los pentecostales a través del mundo, en África, en América Latina, es gente humilde que está buscando apoyo y soluciones a sus aflicciones cotidianas. En países como Chile, Brasil y Guatemala, entre 30 y 60% de la población pertenece a estos grupos religiosos carismáticos. Cristo llena tu vida, nada te falta. Los expertos subrayan que en muchas de estas iglesias, los feligreses se sienten más cercanos a sus pastores, pues comparten su estatus socioeconómico, la forma de hablar y a veces hasta los rasgos físicos. Incluso la música que utilizan incluye ritmos populares. A menudo la promesa de encontrar una comunidad con la que se puedan identificar va de la mano con la promesa de ser recompensados monetariamente. Siguiendo la llamada teología de la prosperidad, muchos de estos grupos creen que Dios recompensa las donaciones religiosas
y así, incluso los más pobres, donan un 10% de sus ingresos a la iglesia. Estas iglesias son casi como pequeñas empresas. Los pastores sirven como empresarios porque muchas veces la suerte de un pastor depende del tamaño de su rebaño. Así que tiene obviamente un gran incentivo reclutar a más membresía. En gran contraste con la Iglesia Católica, que siempre ha sido muy burocrática. La tecnología, para bien o para mal, se ha convertido en un arma para atraer seguidores sin importar las fronteras. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida por su programa de televisión Pare de Sufrir, hoy cuenta con templos en 46 países, de Brasil a Kenia a India. Su fundador, Edir Macedo, incluso figura en la revista Forbes como uno de los líderes religiosos más ricos del mundo, y su fortuna ha venido acompañada hasta de escándalos por fraude y lavado de dinero. Pero estas prácticas no son la norma, y el éxito de la gran mayoría de estas iglesias parece estar más anclado en saber responder y adaptarse a las necesidades de la comunidad. Hasta la Iglesia Católica, tan afianzada a sus tradiciones, está tomando nota. La llamada Renovación Católica Carismática comparte elementos del pentecostalismo, como la alabanza, la sanación y el énfasis en la emoción, pero mantiene las enseñanzas dirigidas a nivel de la Iglesia Católica. El padre José Eugenio Hoyos es uno de sus más importantes predicadores y asegura que estos cambios han dado resultado. Estos métodos, cuando se aplican bien dentro de la iglesia, vemos un cambio, un impacto tremendo, porque la persona reacciona, la persona y las familias comienzan a ser mucho más activas dentro de la iglesia, a participar más. Lógico que también no podemos utilizar la palabra de Dios para volvernos mercaderes de la palabra, mercaderes del Espíritu Santo. No, tenemos nosotros que tener mucho cuidado sobre eso. El padre Hoyos también está apoyándose de las redes sociales. Recuerda, no se te olvide que tú vienes de Dios y a Dios vas a volver. Yo no entiendo. Y como otros líderes de movimientos carismáticos alrededor del mundo, está teniendo éxito rotundo. El auge de los movimientos carismáticos es otro ejemplo de cómo grupos que solían estar al margen están apoyándose con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de la sociedad para acaparar audiencias globales y transformar el mundo. En este caso, el mundo de la fe, el mundo del cristianismo. Al regresar de la pausa, seguimos hablando de grandes transformaciones, pero en la política, y con un invitado muy especial. No se vayan. Quienes nos ven regularmente saben que en este programa hemos recibido y conversado con los analistas y pensadores más importantes de nuestros tiempos. Son individuos, son especialistas que nos ayudan a entender las grandes convulsiones por las que está pasando nuestro planeta. Y a muchos de ellos les he hecho la misma pregunta. ¿Cuán asustado estás de lo que está pasando? Viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿usted tiene miedo? Aunque las respuestas de los expertos han sido, por supuesto, variadas, sí vemos que hay una convergencia, hay un consenso. Ellos creen que sí hay miedo, tienen miedo del ascenso de autócratas en todas partes del mundo. Tienen miedo de que el sistema democrático pueda colapsar, miedo frente a un cambiante orden mundial que puede generar conflictos que ni siquiera nos imaginamos. Hay tanto miedo que mi invitado de hoy argumenta que hay un nuevo tipo de ciudadano global. Lo llama el ciudadano paranoico. Y justamente de eso nos viene a hablar hoy. Mi invitado de hoy se llama Iván Krastev y es un politólogo e intelectual búlgaro de fama mundial. Ha escrito 6 influyentes libros sobre política en el mundo y sus columnas en importantes medios como El País y el New York Times son leídas por millones de personas. Krastev es el presidente del Centro de Estrategias Liberales en Sofía, Bulgaria, una de las organizaciones de investigación más prestigiosas de Europa. Hoy, Iván Krastev nos comparte su privilegiada visión del mundo. Nos cuenta por qué hay cada vez más ciudadanos paranoicos que promueven y diseminan todo tipo de teorías conspirativas y cómo esto afecta a las democracias. Este y otros temas igual de importantes en mi conversación con Iván Krastev. A continuación.
Usted ha hablado del ascenso de los ciudadanos paranoicos y habla de un mundo en el cual proliferan las teorías de conspiración. Háblenos de eso. Listen, I don't know that we have more conspiracy theories today than ever before. No sé si hoy en día hay más teorías conspirativas que en toda la historia de la humanidad. Sí creo que los países de la península balcánica y de Oriente Medio probablemente tienen la mayor concentración de teorías conspirativas per cápita. También creo que el rol de las teorías conspirativas ha cambiado de maneras importantes, sobre todo después de la Guerra Fría. Por eso para mí el ciudadano paranoico es resultado de la era postideológica. Por ejemplo, en los años 70 una persona podía ser comunista, creer en esa ideología y al mismo tiempo ser crítico del Partido Comunista. Pero cuando un partido se organiza alrededor de una teoría conspirativa, en lugar de una ideología, no hay espacio para la crítica. Y es sorprendente ver la cantidad de partidos que hoy están organizados alrededor de teorías conspirativas. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? If you go for the last elections, 2015 in Poland. Tomemos como ejemplo las elecciones de 2015 en Polonia. La mejor manera de pronosticar cómo alguien iba a votar en esas elecciones no era su nivel de ingreso, ni de educación, ni dónde vivía. El indicador más importante era si el votante creía en una teoría conspirativa que existe sobre un mortal choque de avión en el que el presidente Lech Kaczynski murió. Los que creen que el choque fue organizado por los rusos para asesinar al presidente votaron por el partido oficialista, mientras que los que creen que fue un accidente votaron por otros partidos. La ideología ha sido una fuerza muy potente, tal como nos acaba de explicar, pero también ahora aparecen las redes sociales, internet y todo lo que eso significa. ¿Cómo se relaciona esta revolución tecnológica con este análisis político? Creo que la tecnología y las redes sociales tienen un impacto importante. Por un lado, destruyen la legitimidad de cualquier posición de poder, y no solo la de los políticos. Hoy, alguien va al hospital y recibe un diagnóstico, y lo primero que hace es ir a Google y buscar información sobre la condición para tratar de desafiar al médico. Así que la Internet alimenta la desconfianza. Las redes sociales también fomentan interacciones entre aquellos que comparten opiniones, y las teorías conspirativas son aceptadas más fácilmente cuando sientes que todos a tu alrededor también creen en ellas. Much more easily accepted when you have the feeling that everybody around you is doing this. Hay algo que se puede hacer. Los gobiernos podrían, por ejemplo, hacer algo para disminuir la desconfianza que hay en su sociedad. I don't believe that the governments can do much. No creo que los gobiernos puedan hacer mucho. La confianza solo la pueden generar los individuos y no es ninguna coincidencia que ante este panorama de desconfianza aparezcan líderes carismáticos que aparentan y prometen ser confiables. Quizás hay quienes cometan el error de creer en estos líderes populistas o en los nuevos líderes religiosos, como vemos en muchas comunidades evangélicas. Pero eso nos dice que hay un deseo por volver a confiar, pues este nivel de desconfianza no es sostenible. Su próximo libro sale el año que viene, se llama La Era de la Imitación. Denos esta exclusiva en el programa. Cuéntenos de qué se trata ese libro. Nuestro argumento principal es el siguiente. Cuando en 1989 se da el colapso del sistema comunista, la democracia liberal se convierte en el modelo a seguir. Y creemos que un mundo en el que solo hay réplicas del modelo occidental será un mundo sin violencia y sin conflictos. Pero en realidad, la imitación es una fuente de rivalidad. Y esta crisis de imitación es una de las fuentes de la violencia en el mundo. ¿Qué concretamente es la crisis de la imitación? Básicamente, quieres parecerte a otro. Te fascina su poder, su carisma, pero cuanto más lo imitas, más empiezas a temer que estás perdiendo tu propia identidad. Y ahí es que comienzas a competir con quien buscas imitar. Rusia, por ejemplo, quería emular a los Estados Unidos, no para adoptar sus ideas y valores, sino para obtener su venganza y desestabilizar al país norteamericano. Cuando Rusia anexó el territorio de Crimea, Putin usó el mismo lenguaje que utilizaron las potencias de Occidente cuando Kosovo se declaró independiente de Serbia, acción a la que los rusos se oponían. Su mensaje principal era: ahora voy a repetir sus acciones para que sientan lo que yo sentí.
Iván Krastev es uno de los más influyentes comentaristas de la actualidad política mundial. Es columnista del New York Times y tiene un nuevo libro por salir que se llama La Era de la Imitación. Como la imitación en política está teniendo un rol muy importante en moldear la dinámica del poder en el mundo. Muchas gracias, Iván. Y al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Nos vamos a ni más ni menos que a Guaranda, Ecuador, a premiar a nuestros genios memorables de la semana. No se lo pierdan. Cuando algún país o municipalidad otorga el título de ciudadano honorario a un extranjero, por lo general se trata de un reconocimiento a un individuo que considera admirable. En Estados Unidos el honor es tan prestigioso que solo 8 personas de mérito excepcional lo han recibido, incluyendo a Winston Churchill y a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Pero el genio de la semana parece tener otros criterios en mente para otorgar tal honor. Su nombre es Ramsés Torres y es el alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guaranda. Torres decidió utilizar su poder como alcalde para otorgarle la ciudadanía de su ciudad nada más y nada menos que a un dictador del otro lado del mundo. Miren. El sanguinario líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha recibido un sinnúmero de peculiares apodos y títulos. En su país lo bautizaron el Gran Sol del siglo XXI. Un medio oficial chino lo calificó como el hombre más sexy del mundo. ¿Y cómo olvidar el calificativo de pequeño hombre cohete que le otorgó Donald Trump? Little Rocket Man. Pero ahora el dictador puede añadir otro título más a su lista, pues el municipio de Guaranda en Ecuador lo nombró ciudadano terrorífico. Perdón, quise decir ciudadano honorífico. Acto que quedó registrado para la posteridad en este video. Declarar como ciudadano honoris causa del Cantón Guaranda a su excelencia mariscal Kim Jong-un. Sí, el mismo Kim Jong-un que se ha rehusado a destruir su arsenal de armas nucleares y ha cometido al menos 10 de los 11 reconocidos crímenes hacia la humanidad, fue reconocido por su supuesta contribución a la paz mundial. Las críticas y las burlas le llovieron al alcalde de Guaranda, Ramsés Torres. Incluso, miembros de su gabinete expresaron su indignación. Torres, por supuesto, tuvo varias excusas. Según reportes, recurrió a lavarse las manos, aclarando que el reconocimiento se debía a excesos de funcionarios de su alcaldía. También justificó el reconocimiento en su página de Twitter, alegando que se entregarían placas a Donald Trump y al mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, pues la paz es tarea de todos. Quizás Torres apuesta por que Guaranda sea suelo neutral para que estos países puedan limar décadas de asperezas. Ahora bien, primero habría que ver si Kim Jong-un logra ubicar Guaranda. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted conoce algún otro genio que admira a tiranos sanguinarios, asesinos, torturadores, por favor avísenos a través de la cuenta del programa en Twitter, @EfectoNaim, o a través de mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, hablemos de animales y de política, o más bien de animales políticos. No de políticos animales, de animales políticos. No se confundan. Desde el Imperio Romano hay quienes han querido que los animales encuentren su lugar en el gobierno. El emperador Calígula, por ejemplo, quiso nombrar a su caballo Incitato. Lo quería hacer que fuese cónsul, un cargo importante en esa estructura romana. Otras veces son los votantes los que proponen animales como candidatos electorales para así comunicar qué es lo que piensan de los candidatos que no son animales. Algunos de estos animales llegan hasta ganar elecciones. Aquí les presento algunos de los casos más memorables. Miren.
El pueblo de Lajitas, ubicado en el estado de Texas en Estados Unidos, fue gobernado por una cabra llamada Clay Henry desde 1986 hasta su muerte en 1992. La cabra fue electa para protestar al entonces alcalde que vivía en Houston y nunca estaba presente. Clay Henry, en cambio, era un verdadero hombre de pueblo, pues le encantaba tomar cerveza con sus ciudadanos. En 2001, el escritor francés Serge Escotot nominó a su perro salchicha Sosis para alcalde de la ciudad de Marsella, en Francia. Aunque la nominación fue una broma y el perro quedó de sexto lugar, terminó apareciendo en varias novelas literarias, participó en un reality show francés y tiene hasta un parque en su honor. En las elecciones municipales de 1988 en Río de Janeiro, Brasil, fueron muchos los que en lugar de votar nulo, propusieron al chimpancé Tiao como candidato. Así obtuvo el tercer lugar entre 12 aspirantes a la alcaldía y se convirtió en el chimpancé que más votos ha recibido según el libro Guinness de Récords Mundiales. Pero hay animales más ambiciosos. El minúsculo pueblo de Wangamomona, en Nueva Zelanda, se autoproclamó como una república en 1989. Desde entonces, 2 de sus presidentes han tenido 4 patas: la cabra Billy, quien gobernó por 18 meses, y Tai el Poodle, quien luego de ser herido por otro perro en 2004, no pudo terminar su mandato. Pues así es, muchos ciudadanos piensan que algunos de estos animales podrían ser mejores políticos que los humanos con quienes compiten y a quienes les ganan. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, espero que se hayan interesado en lo que tenemos que contarles. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico el programa de la semana, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página efectonaim.com. Ahí lo tendrá todo. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.